En lo profundo de la selva de Mesoamérica, entre la espesura de Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador y el sur de México, emergió una de las civilizaciones más complejas y avanzadas de la historia antigua, los mayas. Su legado, plasmado en imponentes pirámides, en un sistema de escritura sin precedentes y en una cosmovisión fascinante, sigue intrigando a arqueólogos y expertos. Durante más de 2000 años, su cultura evolucionó, alcanzando un desarrollo impresionante en astronomía, matemáticas y política. Pero, ¿qué sucedió con ellos? ¿Realmente desaparecieron? ¿O su herencia sigue viva? Acompáñanos a explorar el misterio de los mayas. La civilización maya es una de las más antiguas y fascinantes de Mesoamérica. Su historia se remonta a miles de años atrás, con sus primeras aldeas establecidas alrededor del 2000 a.C., en lo que hoy conocemos como el sureste de México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. Los primeros mayas no eran un pueblo homogéneo, sino una serie de grupos que compartían una cultura en desarrollo. Sus inicios estuvieron marcados por una fuerte dependencia de la agricultura, principalmente del maíz, un alimento sagrado que, según su mitología, fue la base de la creación del ser humano. Los primeros grupos mayas fueron influenciados por civilizaciones anteriores como los olmecas, considerados la cultura madre de Mesoamérica. Los olmecas les transmitieron conocimientos sobre astronomía, escritura y la organización política basada en grandes centros ceremoniales. Hacia el año 1000 a.C., los asentamientos mayas comenzaron a consolidarse en ciudades más estructuradas con templos, plazas y sistemas agrícolas más avanzados. Ciudades como Nacbe y El Mirador, en Guatemala, se convirtieron en importantes centros urbanos del período preclásico medio. El Mirador, en particular, fue una de las ciudades más grandes de su época, con una de las pirámides más altas del mundo maya, la Danta, que superaba los 70 metros de altura. Esta ciudad es evidencia de que los mayas ya habían desarrollado una sociedad sofisticada siglos antes de su período de máximo esplendor. El comercio fue una de las principales bases de la civilización maya y jugó un papel fundamental en su expansión y desarrollo. A través de una compleja red de rutas terrestres y marítimas, los mayas intercambiaban bienes tanto dentro de sus ciudades como con otras civilizaciones mesoamericanas, como los aztecas, los zapotecas y los toltecas. El comercio maya incluía una gran variedad de productos, desde artículos de lujo hasta bienes esenciales. Entre los bienes más comerciados estaban materias primas valiosas, jade, obsidiana, hematita y sílex, utilizados en herramientas y ornamentación, alimentos y productos agrícolas, maíz, frijoles, calabaza, chile, cacao, vainilla y miel, productos marinos, conchas, caracoles, perlas y sal, textiles y cerámica, telas de algodón finamente tejidas y cerámica decorada con inscripciones jeroglíficas, plumas de aves exóticas, especialmente del quetzal, utilizadas en tocados y vestimenta de la nobleza, madera preciosa, como el cedro y la caoba, utilizada en la construcción y elaboración de esculturas. Uno de los productos más valiosos en el comercio maya era el cacao. Sus semillas eran utilizadas como moneda en muchas transacciones, y su consumo estaba reservado principalmente para la élite. Por ejemplo, un conejo podía valer alrededor de 10 semillas de cacao, mientras que un esclavo podía costar hasta 100 semillas. Algunos de los principales centros comerciales mayas fueron Tikal, Guatemala, punto clave en la conexión entre las tierras bajas y las tierras altas del mundo maya. Caminalchuyu, Guatemala, importante centro de comercio de obsidiana. Uxmal, México, conexión clave en la ruta comercial del norte de Yucatán. Chichén Itzá, México, nodo comercial de bienes de lujo y punto de contacto con comerciantes de la región del Altiplano Central. Cerros, Belice, ciudad portuaria que facilitaba el comercio marítimo con el Golfo de México. Por otra parte, la religión maya era el eje central de su sociedad, influyendo en la política, la astronomía y la vida cotidiana. Creían en una realidad dividida en 3 niveles interconectados: el cielo, la tierra y el inframundo, o Xibalbá. Para ellos, el universo era sostenido por grandes ceibas sagradas, árboles que unían los diferentes planos de existencia. Los dioses mayas eran numerosos y representaban elementos naturales,
fuerzas cósmicas y actividades humanas. Algunos de los más importantes eran Itzamna, el dios creador, asociado con la sabiduría y la escritura. Se le representaba como un anciano con rasgos serpentinos. Kukulcán, o Quetzalcóatl para los aztecas. La serpiente emplumada, vinculada con el viento, la sabiduría y la fertilidad. Chac, dios de la lluvia y la agricultura, fundamental para la supervivencia del pueblo maya. Apuch, señor del inframundo, representado con un rostro esquelético, símbolo de la muerte y la destrucción. Ixchel, diosa de la luna, el agua y la fertilidad, protectora de las mujeres y del parto. Los mayas realizaban complejos rituales para comunicarse con sus dioses. Uno de los más importantes era la autosacrificación, donde los gobernantes y sacerdotes perforaban partes de su cuerpo, como la lengua o los genitales, para ofrecer su sangre a los dioses. También se realizaban sacrificios humanos en ocasiones especiales, ya sea en cenotes sagrados o en las pirámides. El Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas, narra la creación del mundo y las aventuras de los gemelos divinos, Hunahpu e Ixbalanque. Según este texto, los dioses crearon al ser humano en varios intentos. Primero con barro, luego con madera, y finalmente con maíz, el alimento sagrado de los mayas. El calendario maya estaba profundamente ligado a su religión. Utilizaban dos sistemas principales. El Tzolkin, un calendario ritual de 260 días, basado en ciclos religiosos y adivinatorios. El Hab, un calendario solar de 365 días que regulaba la agricultura y los festivales anuales. Cuando estos calendarios se sincronizaban cada 52 años, los mayas realizaban grandes ceremonias para asegurar la continuidad del cosmos. La religión de los mayas no solo fue un sistema de creencias, sino una forma de entender el mundo, de conectarse con sus ancestros y de mantener el equilibrio del cosmos. Su mitología, templos y rituales nos siguen revelando la riqueza espiritual de esta enigmática civilización. Los mayas también desarrollaron uno de los sistemas de escritura más avanzados del mundo antiguo. A diferencia de otras culturas mesoamericanas, que usaban pictogramas básicos, los mayas crearon un complejo sistema de escritura logográfica y fonética que les permitió registrar su historia, mitología y eventos políticos. La escritura maya se originó alrededor del 300 a.C. y alcanzó su máxima expresión durante el período clásico. Se han encontrado inscripciones en estelas, murales, vasijas de cerámica y códices, lo que indica que la escritura estaba profundamente integrada en la vida diaria y en el sistema político-religioso de los mayas. La escritura maya combina elementos logográficos, símbolos que representan palabras o ideas, y silábicos, signos que representan sonidos. Esto permitía una gran flexibilidad y riqueza lingüística, ya que un solo glifo podía tener múltiples significados dependiendo del contexto. Por siglos, la escritura maya fue un misterio para los arqueólogos y lingüistas. A diferencia de otras lenguas antiguas, los códices mayas fueron casi completamente destruidos durante la conquista española. De los miles de códices que existían, solo 4 sobrevivieron. El Códice de Dresde contiene información astronómica y calendárica. El Códice de Madrid describe rituales y profecías. El Códice de París contiene genealogías y datos astronómicos. El Códice Grolier, el más reciente en ser autenticado, con referencias a Venus y al calendario sagrado. Aunque la conquista española y la evangelización impusieron el alfabeto latino en Mesoamérica, las lenguas mayas sobrevivieron, y con ellas algunos vestigios de su antiguo sistema de escritura. Hoy en día, muchos descendientes de los mayas han recuperado el interés por su lengua y escritura ancestral. Otro dato interesante es la arquitectura maya, es una de las más impresionantes del mundo antiguo. Con materiales como piedra caliza, estuco y madera, construyeron ciudades monumentales adaptadas al entorno selvático. Sus estructuras no eran simples edificios, estaban diseñadas con un profundo simbolismo religioso, político y astronómico. Entre las construcciones más icónicas se encuentran el Templo del Gran Jaguar, Tikal, Guatemala.
un majestuoso templo de 47 metros de altura construido en el siglo VIII, dedicado al rey Yasau Chan, Kawil I. Su diseño permite que las sombras proyectadas por el sol marquen el paso de las estaciones. El Templo de las Inscripciones, Palenque, México. Llamado así por las inscripciones jeroglíficas en sus muros, este templo es la tumba del rey Pakal el Grande. Su construcción revela conocimientos avanzados de ingeniería y diseño arquitectónico. El Templo de Kukulcán, Chichén Itzá, México. También conocido como El Castillo. Esta pirámide es un calendario tridimensional. En los equinoccios, la luz proyecta sombras que simulan una serpiente descendiendo por la escalera, representando a Kukulcán, la serpiente emplumada. El Templo Rosalila, Copán, Honduras. Un santuario bien preservado que muestra la exquisita decoración en estuco rojo, una de las pocas estructuras completamente conservadas con sus colores originales. Los palacios reales, ciudades como Palenque y Uxmal, contaban con grandes palacios decorados con relieves e inscripciones. Estos complejos servían como residencias de la nobleza y centros administrativos. Los mayas también construyeron observatorios astronómicos con alineaciones precisas. El Caracol, en Chichén Itzá, es un ejemplo sobresaliente. Su diseño cilíndrico permitía observaciones detalladas del cielo, fundamentales para la elaboración de sus calendarios. El arte maya se expresaba en murales coloridos, esculturas y cerámica finamente decorada. Ejemplo de ellos son los murales de Bonampak, México, pinturas vibrantes que narran ceremonias, sacrificios y la vida de la nobleza. Las estelas de Quiriguá, Guatemala, monumentos de piedra con inscripciones detalladas sobre eventos históricos. El Códice de Dresde, uno de los pocos códices mayas sobrevivientes, con conocimientos sobre astronomía y matemáticas. El arte maya no solo era decorativo, reflejaba su visión del mundo, su religión y su relación con los dioses. Sus esculturas de jade, cerámica policromada y trabajos en estuco revelan la habilidad de sus artistas y el desarrollo de un estilo inconfundible. Cada estructura, cada mural y cada escultura cuentan la historia de una civilización que dominó el paisaje de Mesoamérica durante siglos. Sus ciudades, ahora envueltas por la selva, siguen siendo testimonio de su grandeza y conocimientos avanzados. La sociedad maya estaba altamente estratificada. En la cúspide se encontraba la nobleza y los sacerdotes, encargados del gobierno y los rituales religiosos. Los guerreros ocupaban una posición privilegiada, mientras que los artesanos y comerciantes tenían un rol fundamental en la economía. La mayoría de la población estaba compuesta por campesinos y trabajadores que sostenían el sistema con su labor diaria. Los mayas vestían atuendos elaborados según su estatus. La nobleza usaba ropajes de algodón con bordados y plumas de quetzal, mientras que los campesinos vestían prendas sencillas de fibras naturales. La pintura corporal y los tatuajes eran comunes y tenían significados religiosos y sociales. La base de la alimentación maya era el maíz, considerado un regalo de los dioses. Lo consumían en diversas formas: tortillas, tamales y atoles. También cultivaban frijoles, calabazas, chile, aguacate, cacao y frutas tropicales. El cacao era altamente valorado y se usaba tanto como bebida sagrada en ceremonias como moneda en el comercio. Las familias criaban pavos, perros y patos para el consumo, complementando su dieta con la caza de venados y peces de los ríos y lagunas. La educación en la sociedad maya estaba reservada principalmente para los hijos de la nobleza y los sacerdotes, quienes tenían acceso a conocimientos avanzados en astronomía, matemáticas, religión y escritura jeroglífica. Desde temprana edad, estos jóvenes eran instruidos por escribas y sacerdotes en códices y templos, donde aprendían a interpretar los ciclos astronómicos, calcular fechas importantes y registrar eventos en inscripciones de piedra y cerámica. Para la mayoría de la población, la educación era práctica y se transmitía dentro del núcleo familiar. Los niños campesinos aprendían los oficios de sus padres, como la agricultura, la caza, la pesca y la alfarería. Las niñas eran educadas en el tejido, la cocina y las tradiciones domésticas. Este conocimiento se transmitía de generación en generación,
asegurando la continuidad de su cultura y habilidades esenciales para la supervivencia. Los mayas también desarrollaron un profundo interés por la astronomía y las matemáticas. A través de la observación del cielo, identificaron movimientos planetarios y construyeron edificios alineados con eventos astronómicos. Su sistema numérico vigesimal, basado en múltiplos de 20, incluía el concepto del número cero, un descubrimiento matemático sorprendentemente avanzado para su época. A pesar de la conquista y la imposición del alfabeto latino, el conocimiento de los mayas no se extinguió. Hoy en día, sus descendientes continúan preservando sus lenguas y tradiciones, y en algunas comunidades se han creado programas para revivir el uso de los glifos mayas y su interpretación. Uno de los aspectos más fascinantes de la cultura maya era el juego de pelota, conocido como Poc-Tapoc. Este deporte tenía un profundo significado religioso, y a menudo se usaba para resolver disputas políticas y como parte de rituales sagrados. Los jugadores debían golpear una pesada pelota de caucho usando caderas, codos y rodillas, para hacerla pasar por aros de piedra situados en los muros de la cancha. En ocasiones, los perdedores podían ser sacrificados como ofrenda a los dioses. Las festividades eran momentos clave en la vida de los mayas. Se celebraban ceremonias en honor a los dioses, el ciclo agrícola y los eventos astronómicos. Algunas de las celebraciones más importantes eran Hunahpu y Ixbalanque, en honor a los gemelos del Popol Vuh, con representaciones teatrales de sus hazañas en Xibalbá. El Analpixán, una festividad dedicada a los muertos, precursora del Día de Muertos moderno. Los rituales del Fuego Nuevo, celebraciones en las que se encendían grandes fogatas para marcar el fin de un ciclo calendario. Durante estos eventos, la música, la danza y el consumo de cacao eran elementos esenciales. Se usaban tambores, flautas y caracoles para generar sonidos ceremoniales. Uno de los mayores misterios en la historia de la humanidad es el colapso de la civilización maya. ¿Cómo una cultura tan avanzada, con conocimientos astronómicos, matemáticos y un complejo sistema político, llegó a su declive? Aunque muchas de sus ciudades prosperaron por siglos, alrededor del siglo IX d.C., la mayoría de los centros urbanos fueron abruptamente abandonados. A diferencia de otras civilizaciones, el colapso maya no fue un evento repentino ni uniforme. Se desarrolló a lo largo de varias generaciones y tuvo múltiples causas entrelazadas. Existen diversas teorías que intentan explicar este fenómeno. La primera teoría es la crisis ecológica y cambios climáticos. Los mayas dependían del maíz como base de su alimentación, y su agricultura estaba estrechamente ligada a la disponibilidad de agua. Investigaciones arqueológicas han encontrado pruebas de sequías extremas en la región durante el siglo IX después de Cristo. A través del análisis de sedimentos en 2488 cenotes y lagos, los científicos han determinado que hubo periodos de intensa aridez, lo que causó la disminución de los cultivos y, en consecuencia, hambrunas. La segunda teoría es la superpoblación y crisis de recursos. Durante su apogeo, las ciudades mayas pudieron haber albergado a millones de habitantes. Sin embargo, la sobrepoblación aumentó la presión sobre los recursos naturales. A medida que las tierras cultivables se agotaban, las cosechas disminuyeron, lo que generó conflictos internos y migraciones masivas hacia zonas más fértiles. Tercera teoría: guerras y conflictos internos. Las inscripciones en estelas mayas muestran que, hacia el final del período clásico, las guerras entre ciudades-estados se intensificaron. El aumento de la violencia debilitó los lazos comerciales y políticos entre los distintos reinos. Se han encontrado evidencias de fortificaciones en algunas ciudades, lo que sugiere que la inseguridad y los conflictos internos se volvieron más frecuentes. Cuarto, factores políticos y pérdida de confianza en la élite gobernante. La sociedad maya estaba gobernada por un sistema de reyes sacerdotes que legitimaban su poder a través de la conexión con los dioses. Sin embargo, las constantes crisis económicas y ambientales debilitaron la fe de la población en sus gobernantes. A medida que las hambrunas y las guerras aumentaban, la gente comenzó a perder la confianza en la élite dirigente, lo que llevó al colapso del sistema político. Se cree que muchas ciudades fueron abandonadas cuando sus habitantes dejaron de ver a sus gobernantes como intermediarios efectivos entre los dioses y el pueblo.
La migración masiva a otras regiones fue una respuesta a la falta de soluciones y oportunidades en sus antiguas urbes. El colapso de la civilización maya no fue el fin de su historia, sino una transformación. A través de siglos de esplendor, los mayas crearon una de las culturas más fascinantes del mundo antiguo. Su arquitectura, su conocimiento astronómico y su cosmovisión siguen asombrando a la humanidad. Hoy, arqueólogos continúan descubriendo nuevas evidencias sobre los motivos de su declive, y cada hallazgo nos acerca más a comprender el destino de esta increíble civilización. Aunque sus grandes ciudades quedaron en ruinas, los mayas siguen vivos en su gente y su legado. La pregunta ahora es, ¿cuál es el legado de la civilización maya en la actualidad? A pesar del colapso de muchas de sus grandes ciudades, los mayas nunca desaparecieron. Su cultura, su sabiduría y su influencia continúan vivas en la actualidad. Su legado se extiende a través de diversas manifestaciones, desde la arquitectura hasta las lenguas, las tradiciones, la gastronomía y la visión del mundo de sus descendientes. Los templos y pirámides de los mayas siguen siendo una fuente de asombro. Ciudades como Tikal, Chichén Itzá, Uxmal, Palenque y Copán son testigos del esplendor de su civilización. Estas estructuras no solo representan la majestuosidad de su ingeniería, sino también su profundo conocimiento astronómico y religioso. Más de 6 millones de personas en Guatemala, México, Belice y Honduras hablan algún idioma derivado del maya antiguo. Idiomas como el quiché, el quechí, el yucateco y el tzotzil son hablados por comunidades mayas modernas y se enseñan en algunas escuelas para garantizar su preservación. Las creencias mayas han sobrevivido a través del sincretismo con el catolicismo, formando un sistema religioso único, en el que los rituales tradicionales se combinan con elementos cristianos. Las ceremonias de fuego, las ofrendas en cenotes y las peregrinaciones a lugares sagrados siguen siendo parte esencial de la vida espiritual en muchas comunidades. La relación con la naturaleza, la adoración a las fuerzas celestes y la visión cíclica del tiempo continúan guiando la vida de los descendientes mayas. El sistema calendárico maya, con su precisión casi perfecta, sigue siendo objeto de estudio por parte de astrónomos y matemáticos. Su observación de los ciclos planetarios, los eclipses y los movimientos de Venus demostró un conocimiento impresionante del universo. Los mayas no fueron una civilización perdida. Su legado sigue vivo en su gente, su idioma, su arte y su cosmovisión. Su historia continúa siendo escrita por los arqueólogos, los epigrafistas y, sobre todo, por sus descendientes que han mantenido vivas sus tradiciones. A través de la ciencia, la cultura y la espiritualidad, el legado de los mayas perdura como una de las civilizaciones más influyentes y enigmáticas de la historia.